Jóvenes, ¿qué tal? Un gusto tenerlos por acá nuevamente. La causa que hoy nos convoca a estar reunidos, mis estudiantes, es para dar solución a las preguntas del área de psicología de lo que fue el segundo examen subativo del ciclo CEPUNS 2025-3, que se llevó a cabo este domingo, 16 de marzo del presente año 2025, jóvenes. Así que bienvenidos todos a esta comunidad académica aprendiendo psicología con su profesor David. Ya tú sabes, y lo digo de manera personal, que mis clases son 100% explicativas. Es decir, mi interés, querido joven, es que comprendas los conceptos, qué es lo que realmente quiere decir. No que memorices, no, sino que tú comprendas lo que ese concepto quiere decir, a tal punto que llegues a la capacidad de utilizar ese concepto teórico para resolver problemas, para interpretar problemas. Lo que muchas universidades en nuestro país colocan en sus exámenes de admisión. Ahí también está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Claro, con las preguntas de destrezas cognitivas. O claro, como tú lo conoces, como las preguntas DECO. Por ejemplo, San Marcos nunca te pregunta preguntas memorísticas, sino preguntas de comprensión. Te ponen casos, ejercicios, para que tú, que dices ya comprender, que ya dices manejar la teoría, a ver, entonces, te colocan una situación para que tú des solución, interpretes ese ejercicio con la teoría que tú dices que ya conoces, que ya lo sabes, que ya lo manejas y que eres experto. Pero no te preguntan, se me ocurre, por ejemplo, ¿en qué año la psicología se estableció como ciencia y por quién? Claro, tú sabes que la psicología se estableció como ciencia en el año de 1879 por Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig en Alemania. Claro, pero cada esas preguntas que más tienen que ver con tu capacidad de memorizar no vienen en los exámenes. Normalmente lo que viene, como ya lo mencioné, son ejercicios que van a desarrollar esa capacidad de interpretación. Te piden que tú comprendas realmente el fundamento teórico. Y eso es fundamental, chicos. He ahí la razón por la cual mencioné que por lo menos en este canal, en esta comunidad académica, son 100% explicativas las clases. De lo contrario, quiero creer que no estarías acá, si no estuvieras buscando cualquier material para memorizar. Bien, jóvenes. Entonces, ya vamos a dar inicio, vamos a ver qué es lo que todas las preguntas que nos han venido. Vamos a pasar entonces, compartir pantalla. Ahora sí, jóvenes, por favor me comunican si se logra visualizar, por favor. ¿Todo bien? ¿Sí?
Genial, arrancamos entonces. Segundo sumativo, CEPUNS ciclo 2025-3. ¿Ya? Ahí vamos a compartir. Esto está quedando grabado para todos mis estudiantes que se están preparando para el ingreso a la Universidad Nacional del Santo. ¿Ya? Solo mencionarles, queridos jóvenes, que este examen sumativo pertenece al canal de las ciencias biológicas. Ahí tenemos pues a medicina, enfermería, y según la estructura, solamente nos vienen 5 preguntas. ¿Correcto, jóvenes? Mientras que en el canal E, que son ciencias jurídicas, sí, pues vienen 8 preguntas. No he logrado conseguir, pero ahí estoy pensando, ¿no? ¿Qué otras preguntas han podido venir en dicho examen del canal E? Pero bueno, jóvenes, vamos a trabajar con el material que tenemos. ¿Correcto? Bien. Pregunta 96 entonces. A ver, nos dice, con relación a la inteligencia, señalar el enunciado incorrecto. Y vamos a iniciar con estos jóvenes. Es importantísimo que siempre puedas visualizar en primer lugar qué es lo que te están solicitando, qué es lo que te están pidiendo. Y acá lo que te piden es que tú señales de esas 5 preposiciones el enunciado incorrecto. El enunciado incorrecto con respecto al tema de la inteligencia. A ver, primera proposición nos dice, las capacidades son producto de la práctica. Jóvenes, recordemos que nosotros, miren, voy a ponerlo por acá, desde que nacemos poseemos aptitudes. Profesor, pregunta, ¿qué son las aptitudes? Digámoslo así en términos sencillos. Es todo ese material biológico, son todas esas características anátomo-fisiológicas con la cual nacemos. ¿Sí? Es el sustrato, es el material sobre el cual se van a desarrollar, producto de la experiencia, se van a desarrollar las capacidades. Profesor, entonces quiere decir que las aptitudes son innatas, sí, pero las capacidades no. Miren, esto de acá, las capacidades son producto de la práctica, pero les decía que las actitudes, en cambio, son innatas. Es todo ese sustrato, ese material sobre el cual se va a desarrollar las capacidades. Por ejemplo, nosotros ya nacemos, mis queridos estudiantes, con esa potencialidad a desarrollar el pensamiento analítico, lógico analítico, por ejemplo. Y tú sabes, claro que sí, porque eso se encuentra en el hemisferio izquierdo. Así como que también tenemos el material necesario, el material necesario para poder desarrollar la capacidad creativa. Claro que sí, mi querido estudiante. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho es el encargado, tiene las características necesarias para poder desarrollar esa capacidad. Pero lo que quiere decir entonces que la capacidad, para que se desarrolle, se necesita de la práctica o de la actividad. Porque de lo contrario, de nada sirve que tú tengas todo el sustrato biológico con el cual tú vienes, naces, pero por falta de práctica de alguna actividad no se desarrolla.
Por ejemplo, aquellos que van a la etapa escolar, ahí con las actividades que realizan, desarrollan su pensamiento lógico-matemático con las actividades. ¿Sí me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo bien? Genial. Entonces, es importante, mis queridos estudiantes, que esto lo tengamos en cuenta. Al igual, por ejemplo, se me ocurre en estos momentos, la lectura también de alguna manera incentiva el desarrollo de la imaginación creadora. Entonces, jóvenes, una cosa son aptitudes que vendrían a ser, repito, y espero, si soy redundante, considero que vale la pena, pero quiero ser fehaciente en esto, que las aptitudes sí son innatas. Es el sustrato biológico sobre el cual, obviamente, se van a desarrollar las capacidades, ¿correcto? Pero claro, para que se desarrollen las capacidades, pues tiene que haber actividad de por medio, tiene que haber práctica, práctica. Bien, entonces espero que hasta ahí no esté quedando dudas. ¿Ya, jóvenes? A ver, para Jean Piaget, ¿la inteligencia tiene que ver con el proceso de adaptación o es el proceso de adaptación? Claro que sí. Para este autor, exacto, la inteligencia es el proceso de adaptarnos, adaptarnos a este entorno. Claro que sí. A ver, la proposición C. Recordemos que cada proposición está en función a lo que nos están preguntando, a la temática de inteligencia. A ver, ¿está determinado solo por el factor hereditario, jóvenes? ¿Será que la inteligencia depende exclusivamente de lo hereditario, de lo biológico? Dicen ustedes. Pensar de esa manera es caer en un determinismo biológico, es decir, pensar que únicamente y exclusivamente la inteligencia depende de lo biológico. Si caemos en esa estrechez de mira, de ser tan radicales, porque hay autores que sí sostienen que la inteligencia depende exclusivamente y es determinante por el factor biológico. Si tomamos esta postura, jóvenes, dejaríamos de lado o estaríamos despreciando la influencia ambiental, social, educativa, cultural. ¿Ya, jóvenes? Ahorita lo vamos a ver en realidad con ejemplos cómo sucede esto. Solo hay que mencionar que la inteligencia está influenciada, si bien es cierto, por el factor hereditario biológico, pero también está influenciada por el factor social ambiental. Se me ocurre, puede que a lo mejor tengas a tus padres y ya hayas investigado y me puedes decir, profesor, mi mamá, por ejemplo, tiene un cociente intelectual de 120 y mi papá de 130. Entonces, profesor, eso quiere decir que yo soy un capo. Aunque de alguna manera eso, tú naces con ese sustrato, con esa potencialidad, inclusive a superar el cociente intelectual de tus papás, no significa, no significa que tú también, de buenas a primeras, desde que naces, ya vas a tener un CI de 120 o 130 a más. Profe, pero ¿sabes por qué? Porque ya se ha demostrado empíricamente estudios donde corroboran la influencia de la educación para el desarrollo de la inteligencia. ¿Qué pasaría si ese jovencito, como ya lo mencionamos, proviene de padres con un CI
un poco superior a lo normal, a lo que se considera como normal. Ya tiene más de 120, 130. Pero para que eso se desarrolle, es necesario que se estimule, que se desarrolle con la educación. ¿Sí me estoy dejando entender, jóvenes? Ahora, el factor social, el factor ambiental, mis queridos estudiantes, es crucial en esto, porque no solamente van a influenciar, escúchame bien, no solamente van a influenciar el desarrollo de la inteligencia, sino que también lo pueden impedir. Profesor, ¿a qué se refiere? Miren, te voy a mencionar, ahorita se me ocurre, eh, cuáles serían esos factores sociales, ambientales, que influyen rotundamente en el desarrollo de la inteligencia, jóvenes. ¿Ya? A ver, primero tenemos las condiciones estructurales, mis queridos estudiantes. ¿Y a qué me refiero con las condiciones, a ver, estructurales? Son son aquellas que están constituidas por las condiciones materiales de existencia. Profesor, a ver, explíqueme un poquito, ¿no? Ya, las condiciones materiales son uno de ellos, por ejemplo, la alimentación. La alimentación, jóvenes, se sabe que una grave, escucha bien, una grave desnutrición durante los primeros años de vida va a generar un retraso en el desarrollo intelectual, específicamente del desarrollo del cerebro, por esas carencias graves, por esas deficiencias graves de nutrientes. Tú sabes que los primeros años es un periodo sensible, donde todo está rápidamente en proceso de desarrollo. Y si no tiene lo necesario hablando nutricionalmente, ese cerebro no se va a desarrollar adecuadamente. Y si no se desarrolla adecuadamente, entonces, pues también va a haber ahí un retraso en el desarrollo intelectual. A eso me refiero con las condiciones estructurales, que es un factor social, ambiental. ¿Ya? Ah, ya entiendo entonces, profesor. Quiere decir que eh, las condiciones estructurales, que entre ellas están las condiciones materiales como el alimento, la alimentación, ¿influye? Claro que sí. Como ya lo mencioné, sí influye, mi querido estudiante. Pero también se han hecho estudios, jóvenes, se han hecho estudios, y les comparto para que ustedes puedan conocer, es que la alimentación deficiente en el periodo de gestación, o sea, de una mujer que está gestando, ¿qué va a pasar, jóvenes? ¿Qué va a suceder? Que también van a nacer niños con cerebros defectuosos. ¿Por qué? Por esa carencia nutricional que ha habido. Por eso es que cuando se comenzó a evaluar el CI, el cociente intelectual de niños de 3, 4 años que provenían de madres que habían sido suplementadas, valga la redundancia o válgame la expresión, con con suplementos vitamínicos en su periodo de gestación, el CI era más, su cociente intelectual era más elevado de los niños de su propiedad, de 3 y 4 años, pero que provenían de madres que no se habían suplementado con vitaminas. Quiere decir entonces que ese periodo de gestación también es un periodo crítico, bastante sensible, que si no se consume los nutrientes necesarios, pues va a haber defectos en el desarrollo del cerebro y por ende va a afectar el desarrollo intelectual. ¿Ya, jóvenes? Eh, ¿Qué más entonces? No solamente tenemos en el factor social las condiciones estructurales
o materiales. También tenemos las condiciones relacionales. Y cuando hablamos relacionales, hablamos al aspecto afectivo. Jóvenes, se ha demostrado que los vínculos afectivos con los padres son de gran importancia para el desarrollo intelectual de los menores. Por ejemplo, si se establece una relación de apego positivo, profesor, ¿qué va a favorecer una relación de apego positivo? Recuerda que apego, ya en un tema anterior lo hemos hablado, lo hemos explicado detalladamente. Cuando hablamos de apego, hablamos de vínculo, un vínculo afectivo que hay entre el menor, entre el niño y sus progenitores, especialmente con la figura materna. Si esta madre se muestra sensible a las necesidades de su pequeño en alimentación, en cuidado, en la parte afectiva, abrazos, se muestra cercana, ese niño va a crecer seguro, en un ambiente seguro, y va a percibir que este ambiente también es un ambiente confiable y bueno, seguro también. Por lo tanto, no va a ser un niño ansioso. Entonces, la relación de apego positivo, ¿qué va a favorecer? Va a favorecer, jóvenes, la actividad autónoma. El niño va a ser más independiente, porque considera que este mundo al cual él ha venido es seguro. Entonces, ya decimos que esto genera o provoca una actividad autónoma en el infante. Y esto, a su vez, va a facilitar su actividad exploratoria. Y a su vez, con esto, al ya obtener esta actividad de estar explorando el mundo, ¿sí, jóvenes? Se va a enriquecer su diversidad de experiencias. Y por lo tanto, se va a desarrollar sus capacidades. Eso no lo haría, por ejemplo, un niño en el cual se ha establecido un apego, pero un apego inseguro. ¿Por qué? Porque él va a considerar que este mundo es un mundo cruel, un mundo en el cual no se puede confiar y no es seguro. Y eso no le va a permitir que sea autónomo, que vaya desarrollando esa independencia y que le dé esa apertura a explorar el mundo. Algo que sí lo tiene el niño que ha tenido una relación de apego positivo. ¿Sí me estoy dejando entender? Por eso decimos que las relaciones afectivas, el vínculo de apego, el amor, la seguridad, la confianza y el cuidado que te den tus progenitores, evidentemente va a tener su repercusión en, en el desarrollo de la inteligencia, claro que sí. Por eso es que hay muchos niños que cuando han establecido esta relación de apego positivo, tienen más apertura, desarrollan mucho más rápido la autonomía personal. Eso los conlleva a explorar su mundo, a explorar, porque ellos creen que este mundo, ya lo dijimos, es confiable, es seguro. Entonces le da la apertura necesaria para que sigan explorando. Y como están explorando, se enriquece su diversidad de experiencias. Y eso conlleva, por lo tanto, al desarrollo de sus capacidades. ¿Te das cuenta cómo la parte afectiva sí influye? Entonces, jóvenes, algo que también, y no quiero dejar pasar por alto, en ese aspecto de las condiciones relacionales, está el hecho de tratar a los niños, escúchame bien, tratar a los niños como personas inteligentes. Ese simple hecho minúsculo, que puede parecer para muchos, influye para que esos niños se conviertan realmente en seres inteligentes. Profe, ¿solamente con decirles que son inteligentes? Sí,
De alguna manera eso los condiciona para que se convierta realmente en lo que son. De decirle constantemente, hijito, tú eres inteligente, muy inteligente. Sí, mamá, completamente, hijo. A diferencia de aquellos, y espero de todo corazón que no sea tu caso, que provienen de padres que les han dicho, ¿no? Retírate de acá, tú no sabes nada. Tú no opines, anda para allá. Tú no te metas. Tú no sabes cómo se hace eso. Claro, eso también, claro, afecta, afecta su autonomía, su autoestima y no le permite desarrollarse. Usar esa inteligencia para resolver problemas. Porque ya si desde pequeño se le está diciendo, tú eres tonto, no sabes, vete para allá, como ustedes dicen coloquialmente, se la cree. Claro. Por eso, cuán crucial y fundamental es decirle, hijito, tú eres inteligente. Las palabras tienen un poder tremendo en el desarrollo de la inteligencia. Que eso quede claro, joven. Y finalmente, mi querido estudiante, tenemos también en la parte, en el factor ambiental, social ambiental, tenemos las oportunidades culturales. ¿Y qué oportunidad cultural tenemos? La educación. Por ejemplo, jóvenes, se ha demostrado, escúchame bien, que la duración y sobre todo la calidad de la enseñanza influye de manera drástica, de manera notable en el desarrollo de la inteligencia. Por ejemplo, existe una correlación positiva o una correlación directa, acuérdate, correlación directa o correlación positiva, quiere decir que si una variable sube, la otra también sube. ¿Ya? Eso es correlación directa o correlación positiva. Lo vimos en el tema, acuérdate, no te olvides, en el tema de método de investigación correlacional, por ejemplo. Si es positiva, cuando una variable sube, aumenta y la otra también aumenta. Ya, ha habido un estudio, y no solamente uno, varios estudios que han demostrado, jóvenes, que, escuchen, que demuestra que a mayor calidad, sube, miren, la variable, a mayor calidad de la enseñanza recibida por los niños, a mayor calidad de enseñanza recibida por los niños, hay una mayor, hay un mayor cociente intelectual. ¿No ves? Los dos suben. Por lo tanto, se considera correlación positiva o directa. Allá, profesor. Entonces, quiere decir que si mi niño recibe una enseñanza de calidad, ¿su cociente intelectual va a subir? Sí. Ya se ha demostrado esa correlación directa. A mayor calidad de enseñanza que recibe tu hijo, mayor va a ser su cociente intelectual. Entonces, mis estudiantes, no pensemos o no caigamos en el determinismo biológico. Es decir, que solamente lo biológico o lo hereditario determina la inteligencia, sino que ya hemos visto que el factor social ambiental influye muchísimo en el desarrollo o en la incapacidad para que éstas se desarrollen. Ya lo mencionamos en la primera condición estructural, el aspecto material, cuando hablamos de la alimentación. Ujú. Ese niño a lo mejor nació con esa potencialidad para ser un genio, pero lamentablemente tuvo carencias nutricionales graves en su infancia, en los primeros años. Yo les pregunto, luego de haber explicado a grosso modo todo esto, ¿podrá desarrollar esa inteligencia a tal punto de desarrollar ese sustrato con el cual él nació? Probablemente no en su 100%.
¿Por qué? Por esa carencia extrema nutricional que tuvo. Pero también ya hemos visto que hay favorables, condiciones favorables ambientales, que también incentivan y desarrollan esa capacidad intelectual. Mis jóvenes, espero que esto, aunque se ha mencionado de forma, hay mucho más por hablar, pero espero que sea de gran ayuda para que puedas comprender mejor estos conceptos. Jóvenes, entonces, acá el enunciado incorrecto sería la C. La inteligencia no está determinado solo por el factor hereditario, sino también por el factor social ambiental. Claro que sí. Ahí está afirmando, ¿no? Dice, está determinado solo por el factor hereditario, lo cual es incorrecto. Pregunta 97. Dice, al leer la obra Los ríos profundos de José María Arguedas, hice un resumen con ideas claves para exponerlo en clase. Encontré características comunes con Matalaché, que es una obra, claro, de Enrique López Albújar, exacto. También encontró características comunes ¿con qué obra? Los perros hambrientos y el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. De lo anterior se alude básicamente operaciones mentales. Muy bien. Luego de leer esto de aquí, jóvenes, ¿qué es lo que nos están solicitando? Vamos a subrayarlo por acá. Y acá vamos a subrayarlo mejor para que... Ahí está. Exclusivamente nos están solicitando las operaciones mentales. Si vemos al pensamiento, porque esto nos conlleva evidentemente al tema de pensamiento, si consideramos al pensamiento como una actividad, entonces cuando pensamos, estamos haciendo operaciones mentales. ¿Y qué operaciones mentales hay? Tenemos ahí, por ejemplo, el análisis, la síntesis, la comparación, la abstracción, la generalización. Muy bien, lo que nos están solicitando son las operaciones mentales. ¿Todas? No, no todas, pues. Solamente las que se utilizan en este caso. A ver, vayamos por partes. Miren lo que te está diciendo, ¿ah? Al leer la obra Los ríos profundos de José María Arguedas, hice un resumen con ideas claves para exponer. Acá hay algo fundamental, algo clave que no puedes pasar por alto. Es que te está mencionando que luego de leer hice un resumen. Es el resumen en qué operación mental se hace, jóvenes. Excelente, excelente, mi estudiante. Muy bien, claro, en la operación mental de síntesis. Pero quiero ser un poco más crítico con esto. Para hacer un resumen, jóvenes, a ver, yo les pregunto, ¿qué hay que hacer previamente? Repito, para hacer un resumen, que es como su compañero muy bien lo dijo, es hacer una síntesis, por eso se llama resumen, pues. Estás llegando a una síntesis, ¿ya? La síntesis, la operación mental de síntesis, se va a manifestar, se va a ejemplificar en un resumen, que creo que la mayoría de los que estamos aquí, en algún momento hemos hecho resúmenes. O sea, hemos empleado la operación de síntesis. Ya, pero para hacer ese resumen, ¿qué hemos tenido que hacer previamente?
Y yo de haber sido que hubiera elaborado este examen, hubiera colocado ahí otra palabrita más. Solamente han colocado dos, pero en realidad hay otra más. Muy bien. Para ello, mis queridos estudiantes, he colocado lo siguiente, miren. A ver, vamos a apoyarnos de este material que he preparado, muy resumido, pero no por ello es que carezca de lo necesario para explicar. Primero, jóvenes, ¿de qué requerimos en primer lugar? De un análisis. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la información. Yo no voy a hacer un resumen de buenas a primeras. Lo primero que tengo que hacer es analizar. ¿Y qué, profesor? ¿Y qué es analizar? En forma muy resumida, sencilla. ¿Qué es analizar? Descomponer el todo en partes. Conocer sus elementos. Si es un texto, conocer las ideas principales, luego las secundarias. Y dejar de lado, pues, lo que no tiene mucha relevancia. Eso es analizar. Descomponer. Dividir el todo en partes. Conocer sus elementos. Se trata de un examinar detalle a detalle. Ir identificando. Por ejemplo, miren, un ejemplo muy sencillo. Imagina o imagine un objeto conocido. Ahí he colocado una silla. Luego vamos a analizar, es decir, vamos a descomponer a esa silla en sus elementos más específicos o en sus partes. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Esta silla, esta silla está formada o sus elementos son, tiene patas, espaldar, asiento y un apoyabrazos, ¿no? Ahí estamos analizando, porque estamos descomponiendo a la silla en partes. Pero vemos que estos elementos también están relacionados. Para que sea una silla, no estaría completo sin las patas. O sea, todo esto forman un todo, están relacionados los unos con los otros. Para que sea una silla como tal, vemos que cada elemento está relacionado entre sí. O sea, que son importantes para configurar una silla en su totalidad. Imagina que no exista las patas o que no haya respaldar, poco raro, o que no hay un espaldar. Entonces, analizar es eso, jóvenes. No solamente es descomponer el todo en sus partes, sino que cada parte esté relacionada entre ellas mismas. ¿Ya? Son dos cositas. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Claro, tú ya descompones ese todo en partes, ¿correcto? Pero tienes que saber que cada parte está relacionada con la otra. Y esa configuración total hace que el objeto sea realmente, en este caso, el objeto que es la silla. Luego que nosotros, mis queridos estudiantes, hemos hecho esta operación mental del análisis, luego que tú has identificado las ideas principales y luego las secundarias de un texto, se me ocurre, recién ahí vas a poder elaborar un resumen. Es decir, vas a hacer una síntesis. Y miren lo que dice ahí en síntesis. ¿Qué dice, jóvenes? Reintegrar a modo de resumen las partes previamente analizadas.
vas a reintegrar, vas a volver a unir y vas a formar un nuevo texto, se me ocurre, un nuevo texto, pero no diferente, sino, es un nuevo texto, pero de una forma más concisa, por eso se llama una síntesis, un resumen. Un claro ejemplo de esto, mis queridos estudiantes, se refleja en los títulos de algunos libros. Hay autores que en los títulos de sus obras ya te están dando una idea de lo que va a tratar en ese libro o en ese artículo. Ajá, sí hay, claro. Entonces, o también cuando hay ensayos o artículos de investigación, cuando uno va a iniciar la lectura, también ahí dice, ¿no? Resumen. Y ahí te explica de forma muy detallada o muy resumida lo que se va a abordar en las páginas posteriores de ese artículo. Claro, lo que se ha hecho ahí es una operación mental que se llama síntesis. Pero a lo que iba, jóvenes, es que para realizar una síntesis, previamente hay que hacer un análisis. Y eso no lo han colocado en la pregunta, miren. Por eso les comenté, si a mí me hubieran dado la oportunidad de redactar una pregunta referente a este tema de las operaciones mentales que corresponde al tema de pensamiento, sí, pues hubiera colocado por ahí otra alternativa más, porque no solamente está presente dos operaciones mentales, ahí encontramos hasta tres operaciones mentales. Bueno, ya te lo mencioné aquí, el análisis no está ahí, pero en realidad indirectamente está presente el análisis, joven. Bien, profesor, ¿y cuál sería lo otro? Lo otro es la comparación, ¿y sabes por qué? Porque si me está diciendo, jóvenes, miren, que este joven, se me ocurre, dice, encuentra características, recordemos que él está leyendo la obra Los ríos profundos de Arguedas, acá está la obra, y encuentra características comunes, semejantes con otras obras, como cuáles, la obra Matalaché, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno, allá, profe, o sea, encuentra semejanzas, claro que sí. Y si ya hablamos de semejanzas, como tú haces, a ver, esto tiene una característica en común con otro esto, y también con esto. Allá. ¿Qué operación mental utilizamos ahí? La comparación. Con la comparación no solamente vamos a encontrar semejanzas, también nos permite hallar diferencias, jóvenes. ¿Ya? Entonces, aquí, si en el primero la palabra clave fue resumen, es, si me está diciendo resumen, allá es que hizo una labor de síntesis. Pero si ahora me está diciendo que encontró características comunes, miren, entonces la frase clave aquí es características comunes. Y claro, nosotros hallamos características comunes o semejanza en la operación mental denominada comparación. Aquí miren, jóvenes. A ver, aquí he colocado un ejemplo. Vamos a aterrizar ese concepto teórico de comparación en este ejemplo práctico. Hagamos una comparación entre estas dos figuras que ustedes están visualizando, ¿correcto? Vamos a colocar aquí, miren, como ustedes pueden notar, semejanzas y diferencias. Ahora, para establecer semejanzas o establecer diferencias, lo vamos a hacer en función a ciertos aspectos. Por ejemplo, vamos a encontrar semejanzas tomando, a ver, primero empecemos por el tipo de figura. Y me puede decir, profesor, ya encontré una semejanza.
concerniente al tipo de figura. Son figuras geométricas. Ya, excelente. Son figuras geométricas. A ver, otro aspecto. Profesor, en cuanto a su número de lados, ya, qué has visto algo semejante ahí en su número de lados? Profesor, que ambas figuras tienen cuatro lados. A ver, así pues, miren, uno, dos, tres, cuatro lados. A ver, ahora hagamos esta comparación referente al número de ángulos. Profesor, ya encontré otra semejanza, otra característica en común que comparten estas dos figuras. A ver, mi querido estudiante, dímelo. Profesor, tienen cuatro ángulos. A ver, sí, pues, tiene cuatro ángulos. ¿Te das cuenta? Estas semejanzas se han hecho en función a algo, ¿no? A un aspecto. No es que a mí se me ocurra así a lo loco, por iluminación divina, no. O sea, uno lo hace tomando en cuenta ciertos aspectos. En este caso, el tipo de figura, el número de lados, el número de ángulos. Y bueno, incluso también hemos hecho un poco más, miren, porque recuerda que con la operación mental de la comparación no solamente estableces semejanzas, también te va a permitir encontrar diferencias. Por ejemplo, miren, para profundizar un poco más y tú estés mejor preparado, no vaya a ocurrir que el 6 de abril, que es el examen ordinario, venga sobre diferencias. En esta oportunidad ha venido más sobre semejanzas, pero la diferencia también forma parte de la comparación. Por ejemplo, igual, la misma dinámica. Vamos a hacer esta diferencia referente a la forma de figura. Ah, ya, profesor, tomando en cuenta su forma. Sí, profesor, la primera figura, la figura uno es un romboide. Excelente. Y la figura 2 es un cuadrado. Ah, ya, es una diferencia. Una diferencia. ¿Qué se tomó en cuenta? La forma de figura. Otro aspecto. Vamos a ver la diferencia en la longitud de sus lados. ¿Será igual? ¿Son semejantes? No, son diferentes la longitud de sus lados. Por ejemplo, quien tiene sus lados diferentes es el romboide, mientras que la figura que tiene sus lados iguales es el cuadrado, la figura 2. Y concerniente al tamaño de sus ángulos, jóvenes, en el romboide, claro está que los ángulos son diferentes a 90 grados, mientras que los ángulos en el cuadrado son iguales a 90 grados. Miren, ¿cómo establecimos diferencias? En función a ciertos aspectos. Ya todo esto, jóvenes, semejanzas y diferencias, se hace ¿en qué operación mental? ¿En el análisis? No. ¿En la síntesis? Tampoco. En la comparación. No te olvides, por favor. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Muy bien. Resumen sería síntesis y características comunes sería, bueno, ha encontrado semejanzas. Y para encontrar semejanzas, la operación mental que se utiliza, excelente campeón. Muy bien. Es la comparación. Respuesta, ¿qué alternativa es? Casa. Muy bien. Ahí tenemos. A ver, pregunta 98. Juan es un joven estudiante del centro preuniversitario del Santa, CEPUNS, ¿ya? Del CEPUNS. ¿Y qué nos dice? Generalmente dice que Juan pierde los papeles, o sea, pierde la compostura cuando no le gusta algo, pierde los cabales, se deja llevar por lo que siente en el momento, jóvenes, ¿ya? Eso es lo que significa, pues, que pierde los papeles cuando no le gusta algo, ¿ya? Pierde, como se dice en ese momento, la compostura. Ya. ¿Y qué nos están solicitando? Esto es una clara manifestación de qué. Profe, esa reacción que tiene Juan se parece a la mía. Ya. Jóvenes, ahí hablamos, ¿sabes de qué? Claro, esta preguntita nos conlleva también a la temática de personalidad. Y sabemos que la personalidad está conformada básicamente por dos factores, por el temperamento y por el carácter.
El temperamento es innato, es heredado de tus padres. El carácter se va formando, es aprendido, claro. Entonces, jóvenes, tomando esto en referencia, la respuesta ya salió. Porque si me está diciendo que Juan es un joven estudiante que, por así decirlo, se deja llevar por lo que siente, miren, pierde los papeles cuando no le gusta algo. No sé, se me ocurre, eh, reacciona mal, grita, agrede, insulta, ofende. El tema es que pierde la compostura cuando algo no le gusta, cuando algo no le agrada, no le parece. Ya, eso, jóvenes, hace referencia al concepto de temperamento. Porque lo voy a decir de esta manera, para que se pueda comprender. El temperamento es la forma, jóvenes, escucha bien, es la forma en que tu sistema nervioso reacciona ante los estímulos. Es como tu sistema nervioso reacciona ante diferentes situaciones, o sea, ante diferentes estímulos. Por eso es que tú ves muchas veces, a ver si me ocurre, cuando hay un movimiento sísmico, telúrico, el temblor, hay personas, es curioso observarlas, porque hay personas que ni bien sienten el movimiento del temblor, un poco más y ya se quieren lanzar por la ventana, si están en un segundo piso, un tercer piso. Se quieren lanzar ya. Pero hay otras personas que se quedan sentadas, con los brazos, ahí están, con ellos no es. Ya pasará, ya. Están ahí como que fríos, ¿no? Ya, eso es temperamento. Es la forma en cómo tu sistema biológico, tu sistema nervioso específicamente, reacciona ante estos diferentes estímulos. Por eso decía que el temperamento es heredado, ¿ya? Se hereda el temperamento. También podemos decir, jóvenes, referente al temperamento, a ver, se me ocurre, a ver, en otras palabras, el temperamento también es ahí está, esa predisposición emocional congénita. Cuando me refiero a congénito, jóvenes, me refiero que tú lo traes ya de nacimiento, ya naces con ello. Entonces, el temperamento es esa predisposición emocional que ya tú traes escúchame bien, traes esa predisposición innata, emocional, esa predisposición emocional para reaccionar ante una determinada situación. ¿Sí, jóvenes? Quiero ser fehaciente nuevamente en esto, para que quede claro. El temperamento es esa predisposición emocional congénita, o sea, innata, de reaccionar de una manera determinada, reaccionar de una manera exclusiva, es propia de ti, ante diferentes tipos de situaciones. Por eso ahí está el ejemplo que te mencioné hace unos breves instantes. Cuando suceden los temblores, y es más, cuando comienza a aumentar, hay personas que si se encuentran, por ejemplo, en un segundo nivel o en tercer nivel, un poco más y ya se quieren lanzar por la ventana. Salen corriendo. Te das cuenta y ya están afuera. Reaccionan rápido. Pero hay otras personas que no. En este caso, por ejemplo, ante la misma situación, para que Juan haya perdido los papeles, la compostura, cuando algo no le gusta, es su forma particular, su forma determinada de reaccionar.
lo ha heredado, ya sea de su papá o de su mamá. Puede ser que otra persona, cuando algo no le gusta, puede que se ría y no, y no se enoje, se rían. Ya, eso es temperamento. Cada quien tiene un temperamento diferente. Pero recuerda que el temperamento tampoco va a determinar tu personalidad, porque ahí entra el segundo componente, que es el carácter. Y el carácter sí se va, jóvenes, se va desarrollando. ¿Cómo se desarrolla, profesor? En interacción con la sociedad. Para que quede más claro, jóvenes, miren, se me ocurre un poco. Siguiendo un poco la teoría, ya de la teoría de Hipócrates, de los temperamentos, ¿se acuerdan? Hipócrates nos habla de la teoría de los temperamentos, del sanguíneo, del colérico, del flemático, del melancólico. Por ejemplo, él describe a los que tienen el temperamento colérico, que son personas muy reactivas, muy efusivas emocionalmente, rápido se irritan, reaccionan emocionalmente de forma súbita, rápida, se molestan. Yo les pregunto, ya, eso es temperamento, pero eso va a determinar mi personalidad. Es como que estoy destinado a ser siempre así. Claro que no. Que le va a costar, por ejemplo, yo quiero, al parecer, Juan podría tener ese temperamento colérico, porque el temperamento colérico, ya decíamos, son muy reactivos, se ofuscan, se irritan con facilidad. Y se me está diciendo que pierde los papeles, la compostura cuando algo no le gusta, me da a entender que probablemente sea colérico. Y si yo le quiero enseñar a Juan que tenga control, autocontrol, ¿lo podrá lograr o no? Claro lo que lo puede lograr. Pero hay que ser realistas. Le va a costar un poco más. Por eso, jóvenes, que algunos autores sostienen que el temperamento condiciona el desarrollo, ¿no? De alguna manera, del carácter, ya sea para adquirir algo con más facilidad o le cueste más. Ejemplo, decíamos, si quiero enseñar a Juan a autocontrolarse, sí lo va a hacer, pero le va a costar mucho más. ¿Y por qué, profesor, le va a costar mucho más? Por el temperamento que él tiene. Porque su temperamento lo predispone a reaccionar efusivamente. Lo predispone a reaccionar rápidamente. Se enoja, se irrita rápido. Por lo tanto, en él hay que trabajar, tener más paciencia. Pero sí puede lograr adquirir, saber cómo procesar o manejar el autocontrol. Sí se puede, pero ¿va a costar más? Claro que sí. A diferencia, por ejemplo, si se le quiere enseñar el autocontrol a una persona flemática, va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el temperamento del flemático, el temperamento tiene esa tendencia, esa predisposición del flemático a ser más tranquilo, apático. O sea, no es tan reactivo, no es. Entonces, eso condiciona a que en el flemático, la persona flemática, con temperamento flemático, pueda aprender más rápido o sea más sencillo aprender el autocontrol. Claro, campeón, excelente. Al de temperamento colérico le va a costar más. ¿Se dan cuenta cómo influye muchísimo el temperamento a la hora de poder aprender ciertas virtudes, capacidades? Ah, pero por eso decía que el carácter, ya eso de ahí luego que se forma, ya vendría a ser carácter. El carácter. El carácter no se hereda. El carácter, jóvenes, se construye, se forma, se va formando con la interacción, con la sociedad, con la cultura, con la educación. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, aquí evidentemente, esa manifestación que presenta Juan
es indudablemente el concepto de temperamento. Es su temperamento que se está manifestando en esa reacción que él tiene. Se ofusca con facilidad. Ahí dice, pierde los papeles, pierde la compostura cuando algo no le gusta. Se deja llevar por lo que está sintiendo en ese momento. Eso es temperamento. Obviamente, no todos tenemos el mismo temperamento. Varía de persona a persona. Y eso te lo ha transmitido tus progenitores. Eso sí se hereda. Y eso básicamente no cambia. Es desde el nacimiento hasta que mueres. Es básicamente estable. Pero, lo dije, y no te vas a olvidar, no determina tu personalidad. Ahí también entra a tallar el otro concepto que es aprendido y es el carácter. Entonces, subrayamos jóvenes acá. Ahí está. Extremo. Clave E, extremo. ¿Ya? Ahí está. E, temperamento. Pregunta 99. ¿Qué nos dice? Susana es una joven que estudia en el CEPUNS. Ella prefiere estudiar, hacer sus trabajos sola. Vamos a subrayar por aquí, jóvenes, las características. Te sugiero que puedas subrayar. Eso te va a ayudar. Ya si tú eres con mucha experticia, como alguien por ahí me dijo, profesor, al ojo nomás, ya salió la respuesta. Claro, pero eso de al ojo es cuando ya es una persona que ha estado practicando, ha estado resolviendo más ejercicios una y otra vez y una. Entonces, en realidad, pues la práctica hace el maestro. Entonces, esa persona, como ya domina los temas, lo ha visto anteriormente y no es la primera vez, como se dice, puede que le salga el ojo. Pero en tu caso, vamos a suponer que era de las personas que recién se está iniciando y para no tener mayores dificultades, jóvenes, subraya. Es algo de mucha utilidad. Entonces, ella prefiere estudiar, pero dice que hace sus trabajos sola. ¿Ya? A ver, hace sus trabajos sola. ¿Qué más? Rehuye salir a las reuniones sociales con sus amigos. Ahí está. Rehuye salir a las reuniones sociales con sus amigos. Ahora, ¿qué nos están solicitando? Según Jung, o sea, Carl Gustav Jung es el autor, ¿ya? Carl Gustav Jung. A ver, según Jung, ¿qué tipo de personalidad predomina? Ajá, nos están solicitando, que es de acuerdo al autor Jung, ¿qué tipo de personalidad tendría Susana? Predomina en Susana. A ver, jóvenes, eh, este autor, Carl Gustav Jung, nos habla de los tipos de la personalidad. ¿De jóvenes? Eh, recuerda que también aquí hay distractores, como ya su nombre lo indica. Su función es apartar tu atención, distraerte de la respuesta correcta, ¿ya? Ahí no tiene nada que ver que ciclotímico, nada de eso. ¿Ya? Esos términos en realidad son propuestos por otros autores en otras teorías de la personalidad, ¿ya? Vamos a ir directos y concisos. Jung nos habla de estos dos tipos de personalidad. Miren, para este autor, Carl Jung, el aspecto más importante de la personalidad es la orientación de su afectividad. Vamos a colocarlo acá, ahorita lo voy a explicar. Es la orientación de su afectividad. Orientación de su afectividad. Miren, eso es lo más importante en la personalidad para Jung, el aspecto afectivo. Hacia dónde se orienta tu afectividad. A él también le llama hacia dónde se orienta tu energía. Lo voy a subrayar mejor, ¿ya? Hacia dónde se orienta tu energía afectiva. Y él dice que se puede orientar en dos direcciones. Hacia el mundo, hacia afuera, hacia el mundo,
o esa energía afectiva se puede orientar hacia ti mismo, hacia uno mismo. Por eso que aquí, jóvenes, miren, si esa energía afectiva, si ese interés afectivo se orienta hacia afuera, hacia la gente, hacia el mundo, hacia el contacto social, al estar rodeado con personas, él le va a decir, allá, esta persona es extrovertido. En cambio, si esa energía afectiva, ese interés, más bien se va hacia ti, es introvertido. Introvertido. La pregunta es, según la tipología de personalidad en Jung, ¿cuál serías tú? Para eso hay que conocer las características. Entonces, no te olvides, por favor. Si tu interés, si tu energía afectiva, tu cariño se centra más hacia afuera, estar con gente, tienes más interés por el mundo exterior, por el mundo exterior a ti, fuera de ti, serías extrovertido. En cambio, si ese interés, toda esa energía afectiva está más concentrada en ti y no afuera, sino en ti, eres introvertido. Pero vamos a hablar un poco más con las características para que se pueda comprender mejor. Para Jung, jóvenes, para este autor, Carl Jung, a ver, el extrovertido se caracteriza por lo siguiente. Para empezar, disfrutan de las relaciones sociales. Les gusta estar rodeado de personas. Es uno. Otra característica, buscan ser el centro de atención. Como que te identificas, conoces a alguien que le guste ser el centro de atención, ¿ya? De incluso salir ahí al frente. A ver, chicos, vamos a ponernos de acuerdo para esta reunión, para este fin de semana. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Otro, no les atrae casi para nada la soledad. Por eso es que jóvenes, hay algunos estudios, se dice también que en el tiempo que hubo el confinamiento, el aislamiento social por el tema que se vivió del COVID-19, quienes más sufrieron, por decirlo de alguna forma, quienes tuvieron más repercusiones emocionales, fueron los que tienen este tipo de personalidad, ¿no? Extrovertido. Porque claro, no podían tener ese contacto social con los demás, con las personas, con la gente. Y si, según Jung, esta personalidad extrovertida tiene que ver básicamente que ellos disfrutan de las relaciones sociales, de estar rodeado de personas. Imagínate, en el confinamiento social no hubo eso. Y ya vamos a ver más bien que a quienes no les afectó tanto fue a las personas introvertidas, porque vamos a ver que ellas disfrutan de la soledad. Bien, entonces, otra característica del extrovertido. Se dice que son enérgicos, son activos también, y ellos no tienen problemas para expresar de forma natural y espontáneamente, incluso me atrevo a decir, dramáticamente sus emociones, ¿ya? Sus emociones. Como que no tienen reparos. Si es posible, se ponen a llorar, a hacer como algunos le llaman todo un show delante de la gente. Porque si ya decimos que incluso les gusta ser el centro de atención, pues lo hacen incluso de una forma hasta con gusto, por así decirlo. Jóvenes, otra característica. Hay una ausencia, una disminución del autoanálisis. Son personas que casi no tienden mucho a autoanalizarse, no son personas que le dan mucha importancia a estar pensando, dándole vueltas a un pensamiento. Algo que sí tienen las personas introvertidas, ¿no? Las personas introvertidas por lo general están más ensimismados en ellos mismos, están constantemente pensando y digamos que algo negativo que puede suceder en los introvertidos es que se están preocupando por cosas, están constantemente imaginando, dándole vuelta a los pensamientos.
Bueno, entonces, en el extrovertido decíamos que hay una ausencia eh, sobre el autoanálisis, ¿no? ¿Qué más? Esa es la razón también por la cual podemos decir, jóvenes, que aquellos que son extrovertidos pueden tener cierta dificultad, quiero decirlo esto con claridad, pueden tener cierta dificultad cuando se trata de prestar atención a una clase. ¿Por qué? Porque suelen distraerse con mucha facilidad. Ante un nuevo estímulo que capte su atención, se van a distraer fácilmente. ¿Ya, jóvenes? Y otra característica es que también buscan soluciones prácticas. En lugar de estar dándole vueltas a un asunto, buscan solucionar el problema de una forma práctica. ¿Ya? Es como que te dice, ¿sabes qué? Deja de pensar tanto y manos a la obra, manos a la acción. En cambio, por eso, jóvenes, si notan aquí la flechita, miren, en esta imagen, las flechas están hacia afuera, lo que indica que la personalidad extrovertida tiene un interés bastante profundo y marcado hacia afuera, hacia la gente, ¿ya? Digamos que yo lo veo así para que se pueda comprender mejor. El mundo sería como un imán. El imán, que es el mundo, que es la gente, que son las personas, atrae el interés, atrae la energía afectiva, el cariño de quién, de la persona. En cambio, más bien el imán en el introvertido es él mismo, él, porque él más bien atrae. En cambio, en el extrovertido es el mundo quien atrae. En cambio, en el introvertido, miren, las flechas están hacia adentro. La energía afectiva es hacia uno mismo. Por eso es que una de las características de la personalidad introvertida es que tienen una preferencia, jóvenes, por estar constantemente imaginando, pensando. Y también tienen la tendencia a no expresar las emociones inmediatamente. Y si la expresan, lo expresan de una forma camuflada, pero no natural. Algo que también les podría jugar en contra. Porque de tanto reprimir y reprimir, puede que en algún momento eso que han reprimido salga con fuerza. Específicamente puede salir con agresiones, con insultos. Pero normalmente las personas introvertidas tienen esa tendencia a no expresar las emociones inmediatamente, tal como la sienten, si no la reprimen, la guardan. Otra característica de las personas introvertidas que tienden al autoanálisis. Son personas que constantemente se están analizando. ¿En qué tengo que mejorar? ¿Cómo ser una mejor persona? ¿Cómo puedo hacer mejor este trabajo? Para que no me... Son muy autoanalíticas. Y asimismo, este hecho de autoanalizarse los conlleva muchas veces a ser muy severos consigo mismos, ¿no? Me refiero al hecho de criticarse de una forma prolongada. Son, por así decirlo, bastante mentalistas. ¿Correcto, jóvenes? Por eso es que también otra característica de las personas introvertidas, como esa carga afectiva está muy direccionada hacia ellos mismos, o sea, se importan ellos mismos, puede parecer un tanto egoísta, pero no es tanto así. Eh, Ellos como que quieren mejorar más como personas. Entonces, por eso, o esa es la razón, mejor dicho, por la cual muchos de ellos que tienen esta característica introvertida, este tipo de personalidad, son sensibles a la crítica. Eso quiere decir que les importan mucho las opiniones de los demás. En cambio, al extrovertido no le afecta mucho lo que los demás piensen de él. Como que se lo echa a la espalda. En cambio, el introvertido lo toma muy personal las cosas. ¿Ya? Son sensibles a la crítica. Prefieren también un ambiente tranquilo, que no sea estimulante, por eso que les gusta estar solos, hacer las cosas solos, trabajar solos, es más, trabajan mejor. Ahí está, y trabajan bien en solitario. Es la característica, otra característica. Trabajan muy bien en solitario. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿cómo eres tú? Según la tipología, la clasificación de la personalidad, según Carl Gustav Jung.
¿Eres más extrovertido, introvertido? Hay quienes tenemos características de ambos polos, ambas direcciones, pero si te das cuenta, siempre hay una que predomina un poco más. Entonces ya dejo a tu criterio, el cual tú establezcas si eres más extrovertido o más introvertido. ¿Ya, jóvenes? Es más, para Carl Gustav Jung, esto tiene que ver más a un aspecto, si podemos decirlo así, a temperamento. Como que esto no se puede tanto cambiar así, ¿ya? Esto es como más hereditario, por así decirlo. ¿Ya, jóvenes? Genial. Y por último, ¿qué tenemos, a ver, jóvenes? Por último, la pregunta número 100 nos dice lo siguiente. El predominio de la fantasía. Y nuevamente, vamos a subrayar por aquí, el predominio de la fantasía, la imaginación y el juego simbólico. Ajá, miren, están asociados al pensamiento y corresponden a la ya, primera infancia, a la adolescencia, a la niñez, a la segunda infancia, a la senectud. Y esto, jóvenes, excelente, nos conecta al tema de desarrollo humano, al tema de desarrollo humano. A ver, en las etapas del ciclo vital, ¿dónde vemos una mayor predominancia de la fantasía, la imaginación, el juego simbólico? A ver, jóvenes, excelente, claro, claro que sí, en la infancia, ya, pero mi pregunta es, ¿en la primera o en la segunda infancia? A ver, jóvenes, aclaremos un poquito. La infancia, dicen los textos, que va desde que uno nace hasta los 6 años. ¿Correcto, jóvenes? La infancia. Y esta infancia, a su vez, se subdivide en dos subetapas. Primera infancia, de 0 a 3, y segunda infancia, de 3 años a 6 años. Claro, yo entiendo que hay otros textos que a la segunda infancia, que es de 3 a 6, le llaman niñez temprana. ¿Ya? Pero bien, aquí vamos a manejarnos en los conceptos de primera infancia de 0 a 3 años y segunda infancia de 3 a 6 años. Y la niñez de 6 a 11 o 12 años. Y la adolescencia en adelante. Y bueno, todas las demás etapas del ciclo de vida. Lo que te están solicitando, jóvenes, es que la fantasía, la imaginación, el juego simbólico, si bien es cierto, están asociados al pensamiento, ¿ya? ¿A qué etapa corresponde? Alguien me dijo, profesor, a la infancia, pero quiero que seas más preciso. ¿Es a la primera o a la segunda infancia? ¿Dónde ocurre más esto? Excelente, campeón, muy bien. Esos son mis estudiantes. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes. Muy bien. Es a la segunda infancia, de 3 a 6 años. Te habrás percatado que en ese periodo de tiempo, de los 3 a los 6 años, eh, ocurre mucho en esos menores lo que es el tema de la fantasía, son muy imaginativos y eso, jóvenes, se va a expresar a través del juego. Pero ojo, no a través de cualquier juego. Se va a expresar a través de un juego simbólico. ¿Qué significa eso? El niño, el menor, en esta etapa va a representar su mundo, el mundo, eh, de una forma muy peculiar, muy característica. Y estoy seguro que incluso te vas a acordar porque muchas veces tú mismo, incluso yo mismo, lo hemos hecho cuando teníamos esa edad de 3 a 6 años. A ver, decíamos que la fantasía y la imaginación se va a manifestar a través del juego simbólico.
¿Tú no has visto algunos niños, por ejemplo, que utilizan su cuerpo, su propio cuerpo, para simular eh, ciertas realidades? ¿A qué me refiero? Muchos de ellos simulan que son un avión. ¿Y qué hacen? Así. Va el avión. Yo soy. Y están así como que con sus manos, ¿ve? Como que están volando. Utilizan su propio cuerpo como un símbolo para representar esta, este objeto, ¿no? Volador, ¿no? El avión. Pero hay niños también que no solo utilizan su cuerpo, sino utilizan ciertos objetos para poder representar otra realidad. Por ejemplo, hay quienes utilizan la escoba y tienden a simular que la escoba es un carro de carrera. ¿Cuándo han jugado eso? Cuando eran pequeños, cogían la escoba como caballito, ¿no? Como caballito, algunos como que es mi carro, o, exacto, eso es juego simbólico. ¿De jóvenes? Eso es juego simbólico. Y bien, entonces, repito, la fantasía, la imaginación se van a manifestar a través de este juego simbólico, ¿ya? Ahí se va a evidenciar. Y esto básicamente ocurre en la etapa de la segunda infancia. Si marcaste la respuesta, la alternativa dedo, dado, entonces ya tienes acumulado ahí 5 puntos más. ¿Ya, jóvenes? Bien, hemos terminado. Esto, recuerden que está quedando grabado. No te olvides, por favor, suscribirte al canal. De esa manera tú nos apoyas a que estos videos, estas clases, se sigan viralizando. También al darle like, a comentar, porque según los algoritmos de YouTube, identifican, ¿no? Cuando un video le dan más like, comentan más, entonces hace que esto aparezca en la búsqueda, en las primeras listas. Entonces, jóvenes, muestren ahí, por favor, todo su compromiso, su apoyo, compartan también estas clases que están quedando grabadas, totalmente gratuitas, revisen ahí con sus cuadernos, tomen apuntes, pausen el video, escriban, tomen notas, hagan sus mapas conceptuales, como tú lo entiendas, como tú lo comprendas. No que memorices, esta es mi forma, yo sé que tú tienes otra forma, a lo mejor tal vez más eficiente, y bienvenido sea. Jóvenes, finalmente, recordarles por favor que estén muy atentos, porque ya dentro de unos días vamos a hacer un repaso extremo, ¿ya? De todos los temas, escuchen bien, de todos los temas de la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿ya? De todos los temas para que estén en condiciones mejor preparados para rendir el examen ordinario de la Universidad Nacional del Santa, que es el 6 de abril, ¿ya? El 6 de abril, falta poco, a unas cuantas semanitas ya estamos. Entonces, pongo mi compromiso para cooperar con ustedes en su ingreso, porque ese es mi deseo, no solamente que postulen, sino que ingresen, pero claro está que hay que poner todo el esfuerzo de nuestra parte, jóvenes, ¿correcto? En ese sentido, estén muy atentos porque vamos a subir la resolución de todos esos temas. Ya lo estoy organizando muy bien y solo les doy un alcance, van a ser un poco más de, escuchen bien, algunos se van a asustar. Son más de 100 ejercicios, así que ese video se nos va para largo, pero voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible. Ustedes saben que a su profesor David le encanta explicar. Ya lo mencioné.
Mis clases son 100% explicativas. Eso es mi función. Entonces, aún así, voy a tratar de ser lo más conciso posible, porque son más de 100 preguntas, obviamente, y a lo mejor nos van a llevar varias horas, porque son todos los temas, pero estoy seguro que va a ser de buen provecho para cada uno de ustedes. Es el aporte, ¿no? Es el legado que quiero dejar a futuras generaciones. Siendo me pregunto, ¿quiénes vendrán después de nosotros, de los que enseñamos? El objetivo es que nuestros estudiantes nos superen, sean mejores que nosotros en todos los aspectos. Y esa es la idea, jóvenes, de ir mejorando cada día más. Y sobre todo, que no te quedes con ese conocimiento, sino que lo compartas con los demás. Porque incluso ahí es donde tú aprendes más. Cuando tú compartes, cuando tú enseñas con el otro. Yo entiendo que muchas veces en este periodo estamos en algo de competencia y hay quienes no quieren compartir lo que saben, porque si yo le comparto, puede que él ingrese y yo no. Pero déjame decirte que cuando tú compartes y enseñas a otros lo que tú conoces, lo que tú dominas, lo que tú sabes, aprendes más, aprendes más. Así que mis estudiantes, eh, esto está quedando aquí grabado. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Bye bye.